Ok, estimados, nuevamente feliz día, feliz semana. Ya creo que mañana empezamos los feriados de octubre. Y el día de hoy lo que vamos a tratar de cubrir es definir cómo vamos a capturar la información de los clientes y esta forma cómo se serializa hacia la web, hacia un servicio que normalmente desarrollamos en un futuro para poder capturar los datos que se envían a través de estos formularios y poder hacer alguna interacción con ellos, ya sea guardarlos en una base de datos, guardarlos en un archivo, enviar un correo, etcétera. Ya me olvidó este. Después lo ponemos. Entonces, los formularios HTML son simples elementos que se basan en entrada de datos, nombres de variables y métodos en los que se envía un formulario hacia un evento o hacia un destino en específico. Por eso vamos a usar un término llamado action, que es la acción en donde vamos a enviar. Elementos que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con formulario. Primero, el formulario se define con la etiqueta form. Y la etiqueta form, nosotros tenemos que obligatoriamente definir dos atributos. El primero define a dónde se va a enviar la información. Eso lo hacemos a través del atributo action. Como en este caso no tenemos un backend, no tenemos ningún script o algo que nos maneje ese formulario, lo vamos a hacer a través eh, del mismo archivo, forms.html. El mismo archivo en el que estoy trabajando, ese va a ser mi acción. O sea, de que el mismo archivo, el mismo script va a recibir esa acción como tal. Y vamos a definir un método. El método en cómo el browser serializa la información y la envía es determinada por este atributo. Hay n cantidad. Que yo sepa, yo conozco 32 diferentes métodos de serialización de datos, 32 métodos distintos HTTP. En este caso vamos a trabajar solamente con dos. Y cuando se trabaja en aplicaciones tipo REST API, normalmente se trabajan con cuatro tipos distintos de métodos. En este caso, pues el primero que vamos a hacer es un método llamado get. Puede ser en minúsculas o mayúsculas. Yo prefiero minúsculas. Y eso lo que me está indicando es de que este formulario se va a serializar de forma de lista de diccionario, es en forma de un diccionario, es decir, la llave y el valor, el nombre de la variable y el valor que ingresamos en esa variable. Y se va a serializar en la misma URL como algo conocido query params. Entonces vamos a empezar probando algunas cositas de esas para poderlo ver. El otro método se llama método post. Y esto es pregunta de examen, los dos métodos, método get, método post. El método post serializa. ¿Qué es serializar? Serializar es el término en donde yo puedo representar información de una forma que otro sistema pueda comprenderlo. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo serializar los datos en una base de datos en archivo CSV. Entonces lo estoy guardando en archivo CSV porque el archivo CSV otro sistema lo puede interpretar. O lo guardo en archivos XML, esa es otra serialización. O los guardo en una estructura binaria específica y así solo el programa que lo generó lo puede leer. Entonces, eso es lo que significa serializar. Permitir codificar un elemento para después decodificarlo nuevamente y poder utilizarlo. Entonces, en este caso, el formulario va a serializar sus variables y valores para que un script, ya sea PHP, ya sea CGI, ya sea un Node.js, lo pueda agarrar, deserializar, o sea, decodificar y poder utilizar sus valores. Y el método post, en este caso, serializa, codifica todas estas variables y valores
a nivel del cuerpo de la petición. Entonces estas variables no se ven. El get se ven en la URL. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para quedar un poco claro, ingeniero, entonces el post simplemente serializaría los datos, ¿no? Y el get también. Sí, ambos son métodos de serialización. Lo diferencia es de que el get lo serializa en la URL, o sea, de que a la URL le va a agregar las variables y los valores que van. Y el método post no, el método post lo agrega dentro del cuerpo de la petición y solo pueden ser vistas si ustedes conocen cómo observar toda la petición HTTP que se realiza. Entonces es más complicado. Entonces, después en otras clases más avanzadas vamos a ver en qué momentos usamos post, en qué momentos usamos get, en qué momentos usamos put y ahí delete también, que sirven en la parte ya un poquito más flexible o por así decirlo, ya dentro de la especificación que pide utilizar estados o stateless results, que en este caso sería REST. Ok, así como trabajamos en Visual Studio, normalmente Visual Studio o NetBeans, que usamos Swing, o en Visual Studio que usamos WinForce o el MVC, perdón, el Windows Foundation Framework, nosotros podemos crear formularios en donde tienen una etiqueta que describe el campo que vamos a introducir y el cuadro de texto, que sería el text box, sería el combo box, sería el radio button, el checkbox, que podríamos capturar información directamente. Entonces vamos a empezar primero definiendo el más común, que sería un text box o un cuadro de texto para capturar cualquier texto. Entonces, para lograr eso, nosotros usamos primero la etiqueta label, que la etiqueta label me define la etiqueta que se va a mostrar. En este caso, pongámosle nombre completo. A esta etiqueta label, a este elemento label, le vamos a establecer un atributo llamado for. Esto lo que hace este atributo for es enlazarme este elemento label con un elemento input que vamos a ver para asociar esta etiqueta pertenece a ese cuadro de texto o a este combo box o a este radio button. Entonces vamos a ponerle un nombre, txt nombre, y ahora voy a crear el cuadro de texto que va a capturar la información. La mayoría de todos los elementos para ingreso de datos de formularios en HTML se hacen a través de la etiqueta input y la etiqueta input es autocerrada. ¿Ok? Luego definimos qué tipo de entrada de datos es. Por defecto y el común es text, que es un cuadro de texto. Ahora, ya que estoy diciéndole este va a ser el texto, le tengo que definir cuál va a ser el nombre de la variable. Le pongo name. Entonces el nombre de la variable, digamos que vamos a usar txtName. Este nombre de variable es el que se va a enviar, este es el que se va a serializar como la variable y el valor que se ingresa en este cuadro de texto va a ir junto a esa variable. Luego yo necesito decirle, ok, cómo voy a enlazarlo con el label. Recuerden que el label tiene el for txt nombre, entonces el ID de este input va a ser exactamente el mismo. Ok, tiene que coincidir el for del label con el ID del input para poder enlazar que este nombre completo sea asociado a este cuadro de texto. Luego, si nosotros vemos esto, lo podemos ya visualizar. Ok, si ustedes observan, aquí ya me apareció el cuadro de texto y me aparece el label. ¿Por qué es importante el for the label? Si yo le doy clic a la etiqueta, me va a poner en el enfoque el cuadro de texto que le corresponde. Y eso es algo esperado, eso es lo que se quiere. Mucha gente no pone el for, entonces le doy clic a nombre completo y no hace absolutamente nada. Tengo que hacerle clic sobre el campo. Entonces no tiene ninguna asociación como tal. ¿Ok? Ahora, normalmente en estos cuadros de texto, cuando están vacíos, ponemos un mensaje pequeño de ayuda. No sé si ustedes se han fijado de que hay muchos cuadros que traen una ayuda o un texto medio opacado, como grisáceo, y que cuando empiezo a escribir se quita. Eso lo vamos a establecer con una propiedad. Voy a poner los elementos aquí abajo para que
no se nos haga tan alargado. Voy a quitar esto. El orden de los atributos realmente no interesa, pero en este caso quiero ponerle la ayuda y lo hacemos con la etiqueta, bueno, el atributo placeholder. Y aquí le establecemos el mensaje nombre completo. Entonces ahora ustedes observan de que está ese texto gris y si yo empiezo a escribir, desaparece automáticamente. ¿Ok? Y así hemos definido nuestra variable con su etiqueta, el cuadro de texto. Importante y recalco, el nombre de la variable se establece con el atributo name. Este es el valor de la variable que se va a enviar. Este es el nombre que se va a utilizar para serializarlo. Y el valor interno va a estar establecido con lo que yo establezca internamente. Ahora yo necesito enviar este formulario. Voy a poner un BR porque estos dos elementos son fluidos. Entonces quiero que el botón aparezca abajo. Voy a establecer un elemento llamado button y le voy a decir de que el tipo va a ser submit. Solo permítame un momento, Kenneth. Y vamos a ponerle enviar. Igual le vamos a dar un name y le vamos a decir botón enviar. Y en este caso, si le vamos a poner un value y le voy a poner botón 1. Diga, Kenneth. Solo por mera curiosidad, ingeniero, veo que usted al momento de crear una etiqueta la cierra, ¿verdad? Pero no sé si HTML lo actualizó, no me lo pide directamente. ¿En cuál? Entonces, en las etiquetas, por ejemplo, en BR, aparece cerrada con una plequita, ¿verdad? Sí, la autocerré. Ok. La mayoría de los browsers ahorita, como se quiere optimizar, aceptan de que ciertas etiquetas no tengan la etiqueta de cierre. Puedo omitir este último pleca de las autocerradas. Por ejemplo, el BR, la imagen, el input. Esos son de los autocerrados que no necesita, igual que el meta. El browser lo acepta. Sin embargo, la especificación no. La especificación sí pide que se cierren para que esté bien conformada. Y como no estamos adentrando en la especificación, está bien. Pero si usted está buscando minificarlo al mínimo posible de datos que se va a enviar a la red, puede quitarlos. Pero como le digo, la especificación sí dice que estas etiquetas se tienen que cerrar con la pleca. Le respondo, Sí, gracias. listo. Ok, entonces lo que vamos a hacer es ver este botón enviar. Ya está el botón, está el formulario. Y yo lo que quiero mostrarles es observen la URL. La URL termina en .html. Voy a ponerle aquí un valor fulanito. Y lo voy a dar a enviar. Observen que al final ya me le agregó elementos adicionales. Que me agregó el name del input, que es txt name, y su valor es fulanito. El ampersand es el separador. O sea, este es un valor. Después del ampersand es otro valor. Y si tuviera una tercera variable, habría otro ampersand y el otro valor. O sea, el formulario sería la llave igual el valor. En este caso, la variable botón enviar igual es el atributo name del botón y el value lo establecimos directamente como value en botón 1. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le doy clic al botón enviar y internamente el input lo que tenía era txname fulanito de tal. Voy a borrar esto, voy a volver a recargar la página para que quede vacío otra vez. Y vamos a agregar otro botón. Y a este le vamos a poner botón rechazar, digamos. Y estoy poniendo un valor botón 2. Con los botones es bien interesante porque el botón que se envía es el botón al que yo le hice clic. Entonces, si yo le doy clic a rechazar, si ustedes observan, me sale txt nombre, el nombre completo que yo les puse, y la variable botón rechazar va a tener el color botón 2, pero no el botón 1, no me aparece. Ok, el botón enviar no me aparece. Vamos a ponerle fulanito, vamos a darle enviar con el otro. Y observen que tiene el mismo name de los inputs y el botón enviar del botón 1. ¿A qué voy con esto?
se serializan todas las variables del formulario y el botón que se le dio clic. ¿Ok? Y hay un comportamiento igual que sucede con los checkbox. Ya lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dije, ¿para qué era el placeholder? ¿Me lo recuerda? El placeholder es este texto que dice nombre completo. Es simplemente un texto ayuda dentro del campo que al momento de empezar a escribir desaparece. Veamos el siguiente Ok. para que lo veamos con mayor detalle. Vamos a poner un label for y aquí vamos a poner int edad. Vamos a ponerle la edad. Vamos a poner un input y aquí vamos a empezar a cambiar los diferentes types. El input tiene muchos types. De los más comunes son text. Vamos a ver un email. Ahorita vamos a usar uno llamado number. Con el number yo puedo definir valores de inicio. Por ejemplo, el mínimo que va a tener va a ser 1. El máximo que va a tener 140. No he visto nadie más de 140. Vamos a ponerle el name. En este caso es la edad. No le estoy poniendo prefijo ni nada, solo edad. Placeholder. Y aquí es donde vemos la parte interesante. Edad entre 1 y 140 años. Y nos hace falta el ID para poder enlazar con el label int edad. Ok, entonces con esto yo ya estoy convirtiendo este input a un input que me va a manejar números. Y vamos a verlo. Nombre completo, fulanito. Edad, si se fijan, el mismo browser ya me está dando opciones. Entonces yo puedo ya escribir números específicos. Si pongo un valor que no corresponde y le doy a enviar, me va a decir que el valor debe ser menos que o igual a 140. ¿Por qué? Porque eso yo lo definí con el min y el max. Entonces le decimos 140 y le damos enviar. Y ahora van a observar que está el txtname y la variable edad con 140. ¿Ok? Y ese es otro tipo de dato que podemos usar. ¿Preguntas? Veamos otro elemento. Vamos a poner ahora txt email para ver un correo electrónico. Vamos a poner nuestro input. Type email. En este caso, vamos a definir un máximo de la longitud. Hay uno llamado max length, que es la cantidad de caracteres que permite el cuadro de texto. En este caso es cuando estamos trabajando con base de datos, es importante cuidar de que no se nos vaya a truncar la data. Entonces usamos el max length para definir, ok, hasta cuántos elementos o cuántos caracteres me permite el formulario ingresar en este campo. Entonces digamos que solo queremos 128 caracteres como máximo. Luego de eso vamos a ponerle el name. Este va a ser un email. El ID, txt email. Placeholder. Normalmente aquí correo. Le pongo de esa forma para saber qué es el estándar de correo electrónico. Y vamos a agregarle un atributo. En este caso yo quiero que el nombre completo y el correo tengan que ir con valor. Si no le pongo el require, pueden ir vacío. Con el atributo solo con poner el nombre require ya lo establece, es un tipo booleano. Ya dice, ah, ok, el input me está pidiendo de que este valor sea obligatorio. Salvamos. Si yo trato de enviar sin llenar el nombre completo y el correo electrónico, me va a tirar, hey, hay que llenar este campo. Llenémosle, fulanito. Le voy a enviar y me dice, hey, hay que llenar este campo también. Vamos a ponerle aquí 12. Y aquí fulanito arroba demo. Si se fijan, no es un correo válido. Le doy a enviar. Y al parecer sí es un correo válido.
Diga, Kenneth. Solo por mera curiosidad, utilizando el método POST no se vería en la URL lo que están mandando. No, si utilizamos el método POST, si están usando el Go Live Server, no le va a funcionar para empezar. Pero si estamos utilizando otro web server, sí le funciona. Y el post se envía desde otro punto, se envía dentro del encabezado. En todo caso, podríamos verlo. Vamos a abrir el inspector de elementos. Solo lo voy a poner aquí al lado. Ok, voy a borrar todos estos parámetros que están al final se le conocen como query parameters. Apréndanse eso es importante. Query parameters. Ahorita no hay query parameters, entonces voy a tratar de hacer el post. Me va a decir que no, definitivamente. Así que vamos a ver. Cambiémoslo aquí a post para no ver los campos. Voy a volver a cargar para que se refresque. Aquí está, método post ahora. Voy a mandar datos. Fulanito 12 fulanito@demo.com. Le vamos a dar a enviar. Ahorita me va a tirar que no encuentra la página. Sin embargo, yo necesito ver en el payload a ver si me lo quedó. Preserve log. No, no lo mandó. Vamos a ir para atrás. Ok, vamos a ver all para no perderlo. Preserve log. Filters, ninguno. Ok, en teoría aquí me debe de aparecer el log de la solicitud. Le vamos a enviar. Ok, ahí me distira de que hubo un error. Load server 0. Ok, no encontró el valor, pero quiero ver. No me deja ver el transfer. No, no me lo deja ver. Pero en todo caso, si hace un post, lo envía y queda visualizado. Tengo que entrar a ver el payload, tengo que entrar a ver los encabezados y el body de la petición HTTP para poder ver las variables que se envían. En este caso no se ve por lo mismo, porque el Go Live Server no tiene para manejar post. Entonces, sí, no sé si hay alguna configuración para eso. Pero eso lo vamos a dejar para otro día. Ahorita sí, no podemos trabajar. Vamos a obtener el get otra vez y vamos a poner otra vez el método get para ver la serialización en get. Aunque veamos qué puertos tengo abierto. Tengo el puerto 80. O sea que en teoría esto me debe de abrir. No, no me deja. Quedémonos aquí. No lo compliqué. Ok, entonces, continuando. El email, el require me lo pide. Me pide que sea un correo electrónico válido por el tipo. Tengo el number, estos son los más comunes y el texto. Ahora, hay algo bien interesante cuando yo quiero manejar opciones. Cuando yo tengo una variable y esa variable yo lo quiero permitirle ciertos valores específicos mediante una lista de opciones, yo tengo dos formas de trabajarlo, dos alternativas. La convención o la mejor práctica dice de que si son menos de 5 opciones, puedo utilizar una estructura llamada radio buttons. Y si son mayores a 5 opciones, puedo utilizar una opción conocida como una lista desplegable. Entonces vamos a hacer un radio button ahorita.
Vamos a poner un label primero, básico. Vamos a ver opciones de color. Si se fijan, en este caso no le puse un label. ¿Por qué no le puse un label? Porque vamos a poner el input, type radio, ID, sería opción azul. Voy a definir el value como azul. Y voy a ponerle el type, perdón, el type ya lo tengo ahí. El name, me falta aquí, opción color. Ok. Luego de eso voy a poner un label. Y aquí un for va a ser hacia la opción azul. Y aquí vamos a ponerle el texto azul. Sin antes ponerle un NVSpace. Ese NVSpace es un espacio en blanco y azul. Es para que se separe el texto azul del input. Ok. Luego vamos a agregar otro NVSpace, otro espacio. Y voy a copiar esto para poner un rojo. Y le vamos a cambiar el rojo. Observen, el name tiene el mismo nombre. Y eso es extremadamente importante. Vamos a copiar el último. Y este va a ser opción verde. Cambiémoslo por verde. Y verde. Ok. Al visualizarlo, si ustedes observan, están los botones azul, rojo, verde. Quitémosle este NVSpace al principio. Y que se quede solamente después. Ahí queda pegado. Ok. Entonces, ¿qué sucede con el radio button? Si se observan, los IDs son diferentes. Si yo le doy clic, está bien, azul queda marcado. Si le doy rojo, me desmarca azul y me deja rojo marcado. Si le doy a verde, exclusivamente deja el verde. Eso se llama una opción de exclusión y eso se debe y es el comportamiento esperado porque es la misma variable que solo puede tener selección de uno. Si yo me paso de vivo o no sigo el estándar y le pongo estos tres, un name de variable distinto, puedo dar clic azul y me lo deja marcado, a rojo también me lo deja marcado y verde me lo deja marcado. ¿Por qué sucede esto? Porque cada uno es una variable distinta. Entonces no entiende que pertenecen a un mismo grupo. Por ende, los radio buttons de una misma variable tienen que tener exactamente el mismo name todos los miembros. ¿Preguntas? Supongo que haciendo Podría, Perdón, que estimado. podría volver al formulario como tal, es que tenía una duda con respecto a uno, que es ese símbolo de AIBS. AIBS. No, el INBSP, Es el que acabo de decir que es un espacio en blanco. pero no era usar mejor un PR como tal. BR es un salto de línea, lo tira para abajo. O ya. No digo, igual podría ser recomendable, ¿no? O no, en este caso, para hacer los radio buttons, para Mm, llevarlos hacia abajo, no a los lados. Es posible, pero no es la práctica común, porque al final, por eso se dice de que Radio Button utilizan con opciones menos a 5 elementos. Si ya tenemos más de 5 elementos, es el siguiente elemento que vamos a ver. Se va a hacer para un combo box, ciudades, pongámosle. Cuando tenemos más de 5 opciones ya usar Radio Buttons no es una opción adecuada, no es una experiencia de usuario adecuada. Entonces usamos uno de los elementos que sí no es un input, se llama select. En el select establecemos un name, vamos a ponerle ciudad, el ID para enlazarlo con el label y dentro del select establecemos opciones.
Cada opción tiene su valor en específico. Y de esa forma puedo definir varias opciones o distintas opciones. En vez de tener cada uno con un radio button, tengo todas las opciones definidas. No, estamos en campus, Santa Rosa de Copán. Tengo 5. Me falta 3, 6, 7, 8. Listo. 9. Creo que no me falta ninguno. Ok, entonces ahí tengo las opciones de las ciudades. Son más de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 9 opciones, son más de 5. Por tanto, crear una opción por cada una de las ciudades como radio button es algo que no debería suceder. Demasiado grande. Entonces, por eso es que también se recomienda de que sean un BR para separar los radio buttons. Porque al final los combo box son esa estructura de forma vertical. Me permite seleccionar uno de los elementos dentro de las opciones. Entonces el select es eso, en HTML es el equivalente al combo box. Ok, le respondo a su pregunta y avanzamos en el tema, ¿cierto? Perfecto, ingeniero. Listo, ahora el siguiente elemento, todos estos elementos son comunes. Hay muchos más inputs. Con el input no voy a entrar a detalle de un checkbox. El checkbox es simplemente sí o no. O sí, vamos a ponerlo para ver. Son opciones que no son excluyentes. Vamos a hacer el checkbox y vamos a cerrar con el text area, que sea el último. El checkbox, vamos a poner un label solamente aquí y pongámosle aquí intereses. Ok, cada interés es un input distinto. Aquí usamos checkbox. En este tenemos que definir el valor, si está seleccionado o no. Este valor sería value food, pongámosle. Y name, en este caso, sería un fútbol. O pongámosle simplemente sí. O uno. Y pongámosle aquí nuestro label. Falta el ID. Y vamos a agregar varios de estos. En esto sí podemos usar el BR. Porque sí se pueden extender varios, son diferentes elementos. Vamos a ver. Baseball. Basketball. Volley. Ball. Racquetball. Ok, fútbol. Check. Baseball. Baseball.
Me faltó cambiar ese. Este es basketball. Aquí sería voleibol. Y por último es racquetball. Ok. La diferencia de esto es que son elementos de checks que van. Y lo que les quiero mostrar. Uy, vamos a poner un BR ahí en el. Aquí para que quede abajo. Ok, lo que les quiero mostrar es de que al agregar y serializar esos valores, solo se van a enviar las variables que de los checkbox que seleccione. No se van a enviar, por ejemplo, voy a seleccionar fútbol, básquetbol y voleibol. Entonces me van a aparecer serializados la variable de fútbol, de básquetbol y de voleibol. Si no selecciono ninguno, no me va a aparecer ninguna de esas variables. Entonces le damos a enviar. Lo dejé en post. Qué triste, no lo cambié. Vamos a probar otra vez. Ok, le damos a enviar y observen de que en la URL me aparece que seleccioné fútbol y voleibol, pero no me aparecen las otras variables porque no las seleccioné. Entonces ese es el comportamiento del checkbox. Ok, y para terminar, que ya se nos pasó la hora de la clase, el último control común que usamos para definir formularios, aquí vamos a ponerle for txt biografía. Vamos a poner un BR porque este es un control que normalmente es largo. Usamos algo llamado text area. Este es otro tipo de input que permite texto largo. O sea, como que si voy a escribir un blog, como que si voy a escribir una biografía o una descripción más larga. Entonces, name txt biografía, no biografía, perdón. ID txt biografía. Y vamos a poner un placeholder porque les quiero mostrar algo. Una de las cosas y las características del placeholder es de que aparecen solo y solo si el campo no tiene ningún valor. Vamos a ponerle aquí, solo aparece si no hay valor en el campo. Eso es lo que yo estaría esperando. ¿Ok? Y si ustedes están viendo ahorita la estructura del text area, no tengo ningún valor de forma predeterminada. Sin embargo, no me aparece el placeholder. Y si yo hago una selección con control A o con el mouse arrastro todo, veo que ya tengo contenido. ¿De dónde salió ese contenido? Una de las cosas que tiene el text area y que hay que tener mucho cuidado es de que el valor está definido por todo el contenido que está entre la etiqueta de apertura y de cierre. Por tanto, el contenido que me muestra que está en el campo, en el valor, es específicamente ese enter y este espacio que está aquí. Y el enter y los espacios dentro del text area sí son significativos, todos. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Dejamos pegados. Si queremos organizarlo, porque al final tiene que quedar bien organizado todos los elementos, en vez de pasarlo para abajo y tener todos estos valores aquí como valor predeterminado, los cierro con la etiqueta de cierre. De esta forma, estos ya no son espacios significativos y no hay ningún valor. Entonces, ahora al verlo, ya me aparece el placeholder como debe de estar. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Con esto cubrimos todo el espacio. No sé si tienen alguna pregunta antes de retirarnos.
Tengo dos, ingeniero, y de forma rápida. La primera es que sí agradecería bastante que pudiéramos compartir todo este código ahorita en el chat, si es posible, la verdad, porque me quedé un poco atrás, no le voy a mentir. Y otro es también recordarles sobre lo de la tarea que teníamos pendiente específicamente de este formulario, o bueno, de hacer Sí, un formulario, sí, por eso es que estoy dando la clase de esto, para que la puedan hacer. solo recordarles. Listo. Solo permítanme que vamos a ver. Ok, listo. Ya este código, este archivo de formularios lo pueden encontrar en el repositorio de la clase. Así completo, tal y como lo tengo yo aquí, para que lo puedan ver. Y- Bueno, ingeniero, muchas gracias. Listo, pues, estimados. Entonces, y la tarea voy a revisarla porque sé que la fecha ya terminó. Entonces voy a adelantar la fecha para que pueda ser entregada en estos días. Ok, para este sábado creo que quedaría, ¿no? Para la misma fecha. Así es. Para el lunes 7 lo voy a poner. Bueno, ingeniero, buenas noches entonces. Listo, buenas noches. Para retirarse solo me escriben su número de cuenta al revés, por favor. Si Dios quiere, nos vemos hasta el otro lunes y disfruten de su descanso. Ingeniero, solo le podría bajar la parte donde está